Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor, mi gran amigo, mi buen Jesús, nada marchitará ni cambiará mi amor por él, mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Vamos a continuar en este viaje dentro del tabernáculo, dentro del santuario. Vamos a sentar algunas bases antes de pasar a la reflexión propia de este mueble. ¿Qué es lo que pasa a nosotros como iglesia adventista? Nuestra hermana White dijo no fue un escrito propiamente, sino fue una declaración en un congreso, y alguien más tomó nota de esta declaración, y ella decía lo siguiente: en lo futuro se levantarán engaños de toda clase, y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Y noten lo que subrayé: ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a algunos a apartarse de la fe, donde podremos encontrar seguridad, sino en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años. Esto fue dicho en el Congreso de la Asociación General, 1905. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ustedes han estudiado el libro de Mateo en el capítulo 24, se darán cuenta que hay una advertencia respecto a que habrá un engaño tan grande, pero tan grande, que si fuese posible engañaría a quienes, inclusive a los escogidos. La única forma de no ser engañados es que estemos firmemente cimentados en la palabra de Dios. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 77, dice lo siguiente: las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Y el evangelismo indica la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es decir, que todas nuestras doctrinas, todo lo que creemos, está fundamentado ¿en dónde? En el santuario celestial. Aquí está un mapa del santuario, ya lo hemos estado revisando. Y aquí están los muebles. Vamos a hablar del mueble, nada más, recuérdenme cuál es la lamparita. ¿Es este? Ok, perfecto. Vamos a hablar del siguiente mueble, que es la mesa de los panes, o la mesa de los panes de la proposición, o panes de la presencia. Esta mesa, ¿dónde se encontraba? En este mapa vemos que estaba ¿en dónde? En el lado norte. La forma en la que está ubicado el santuario no es una forma aleatoria. ¿Por qué? Porque cuando alguien tenía que entrar al tabernáculo, ¿por dónde entraba? Por el este. Quiere decir que cuando entraba, ¿qué hacía? ¿A quién le daba la espalda? Le daba la espalda al sol. La mayoría de las iglesias católicas más antiguas están ubicadas de una forma inversa, porque están dirigidas ¿hacia dónde? Hacia el sol. Ok, vamos pues ya a entrar en materia con este mueble. El tabernáculo fue dispuesto de la siguiente manera. Dice el libro de los Hebreos capítulo 9, versículo 2. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, recuerden que ya hemos entrado ¿a dónde? Al lugar santo. Dejamos ya el atrio y estamos ahora en el lugar santo. ¿Qué era lo que había en el lugar santo? El lugar santo estaban las lámparas, la mesa. Esperen aquí, mis dedos están muy anchos. Y la mesa y los panes de la presencia. Y el candelero. En primeros escritos dice lo siguiente: me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Ese velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Ahora bien, recuerden que se les ha insistido que el tabernáculo que estaba aquí en la tierra era únicamente una sombra de las realidades celestiales. Ahora bien, las realidades celestiales es algo que va fuera de nuestra imaginación, está más allá de lo que podemos nosotros comprender, más allá de lo que podemos imaginarnos. Simplemente el hecho de revisar el libro de Daniel capítulo 7, donde refiere que el Hijo del Hombre se presenta delante del Anciano de Días y que los libros son abiertos, ¿esto dónde ocurre?
en el santuario celestial. Y dice que va sobre nubes y se tiene que trasladar porque es una distancia enorme. Entonces el santuario que se encuentra en el cielo no es ni siquiera por semejanza a algo que podamos recorrer como este lugar, sino tiene que tener unas dimensiones extraordinarias y debe de tener una belleza que va más allá de toda nuestra imaginación. ¿Ok? Y el libro de los Hebreos precisamente es un estudio respecto al santuario celestial, y los invito a que lo estudien y lo lean. En este momento nos vamos a centrar en este mueble, que es el que se encuentra en el lugar santo. Ok. ¿Qué dice aquí? Que la mesa de los panes de la proposición, ¿dónde se encontraba? Hacia el norte. Tanto ella como su borde decorado estaban revestidos de oro puro. Sobre esta mesa los sacerdotes debían de poner cada sábado 12 panes arreglados en 2 pilas y rociados de incienso. Por ser santos, los panes que se quitaban debían de ser comidos por los sacerdotes. Esto se encuentra en el libro de Levítico capítulo 24. ¿Cuál es el significado? Vamos a encontrarlo. Primero, ¿por qué 2 hileras? ¿Cuántos de ustedes les gusta el libro de Apocalipsis? ¿Y lo han leído? Ok. ¿Han notado que en el libro de Apocalipsis están todos los muebles del santuario? ¿Sí? ¿En qué capítulo está la mesa? Porque los otros se dice muy claro. Recuerden, la primera visión es Jesús caminando ¿en dónde? En medio del candelero, la menorá. Cuando se terminan las últimas trompetas, dice que Jesús toma incienso y lo lanza contra la tierra. Ese es el altar ¿de dónde? Del incienso. Son todos los muebles que se encuentran en la tienda, en el tabernáculo. En otra parte, nosotros vamos a ver el arca. ¿Sí se acuerdan? Una puerta es abierta y ¿qué se ve? El arca. ¿Y qué hay dentro? Los 10 mandamientos. ¿Y la mesa? La mesa se encuentra en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 5, hay una escena donde Juan está contemplando el cielo y ve que está Dios Padre sentado y que a su lado ¿quién se encuentra? El Hijo. Y ocurre un drama en este capítulo porque no hay nadie que pueda abrir el rollo que se encuentra ahí. Y Juan llora porque no existe nadie que pueda romper los sellos. Y entonces uno de los seres que se encuentran en ese lugar, uno de los ancianos, le dice que sí hay alguien y que este es el león de la tribu de Judá, aquel que venció, y también refiere que este mismo es el cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Esa es una escena en el trono de Dios. Esta mesa lo que representa es el trono de Dios. 2 hileras que representan a cada uno de los seres que se sientan en este doble trono. Dios el Padre y Dios el Hijo. Primeramente, ¿qué más representa? Si vamos al libro de Juan capítulo 6, verso 32, que para su beneficio ya lo tengo aquí, refiere que Jesús les dijo, de cierto os digo que no nos ha dado Moisés el pan del cielo, sino ¿quién? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende ¿de dónde? Y da vida al mundo. Y entonces los discípulos, un poco tardos para entender, le dijeron, Señor, danos ¿de qué? De este pan. Ellos quizás estaban pensando en el maná, como descendía antiguamente en el desierto. Pero Jesús no estaba refiriéndose a eso. ¿A qué se estaba refiriendo? Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. El que a mí al que me viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y la siguiente cita la saqué del libro de Deuteronomio. Y Jesús también se la dijo a Satanás en ocasión de la tentación. ¿Qué refirió Jesús? No solo de pan, es decir, del pan material, del pan físico, vivirá el hombre, sino ¿de qué? Toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. ¿Qué más dijo Jesús? Porque mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Entonces cuando nosotros encontramos este mueble, donde se encuentran 12 panes que están repartidos en 2 hileras, que es un pan que es santo, un pan que es tan santo que no puede ser usado para cosa común, que cuando se tiene que retirar cada sábado y poner nuevo pan, tiene que ser comido dentro del lugar santo. ¿A qué está haciendo alusión? A Cristo. Cristo es el verdadero ¿qué? El verdadero pan. Cristo en la ocasión de la última cena refirió que era necesario que nosotros comiésemos su carne y que bebiésemos ¿qué? Su sangre.
¿Cómo es que nosotros podemos beber la sangre y comer la carne de Cristo? ¿A través de qué? De la Biblia. Y miren, y es aquí a donde vamos a entrar en algunos puntos de reflexión respecto a nuestra vida. La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Que fue inspirada por Dios para nosotros, para enseñarnos cómo ser salvos. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia que Dios les abre a través de la Biblia? Ok, perfecto. El cristiano es definido por su actitud ¿hacia qué? Hacia la Biblia. Bueno. Aquí, refiriéndome a algunos ejemplos, no lo hice en el sentido de una crítica, sino en el sentido de lo que es su marco doctrinal. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona el católico normalmente con Dios? Para el católico, la Biblia no es el único sustento que hay. Para el católico hay 3 sustentos dentro de su teología. ¿Cuáles son? La tradición, el magisterio y la Biblia. Estos 3 se encuentran equiparados. ¿Esto qué quiere decir en su manera de relacionarse con Dios? Quiere decir que el católico normalmente lo que va a hacer es que se va a guiar por los dictados ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia se une en concilios, discuten, y en algunos casos el Papa impone. ¿Y qué es lo que generan? Bulas y encíclicas. Ustedes recordarán que cuando Karl Ratzinger fue Papa, en un momento determinado existía el limbo, y pasaron unos meses y ya no existía el limbo. No sé si alguno de ustedes lo supo. El limbo es un lugar que ellos creen donde no estás ni en el cielo ni en el infierno. Es a donde los niños van cuando no son bautizados. El Papa determinó que existía y tiempo después se retractó. Así de simple, así de sencillo. No con un escrito está. ¿Ok? Y muchas veces dentro de nosotros como cuerpo de adventistas, hay quienes nos movemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que dice el pastor o los pastores, o lo que dice el anciano, el maestro de escuela sabática, o el hermano al cual tengo estima, eso es que la verdad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer, al igual que los bereanos, es siempre ir a las Sagradas Escrituras para ver si lo que se dice está de acuerdo con un escrito está. Es como cuando, supongamos que yo les digo, es que ¿saben qué? Esta manzana, imagínense, está deliciosa. Y yo la muerdo y truena, porque las manzanas truenan, ¿no? Y se siente ese juguito de la manzana y qué rica sabe la manzana. Pero ustedes se quedaran solamente con esa idea de qué deliciosa es la manzana, porque yo se los estoy contando. No hay como que ustedes vayan al mercado, compren una manzana igual de jugosa y muerdan la manzana para ver qué rica sabe. Cuando un pastor, un predicador refieren aquí su experiencia que han tenido con Dios y expresan las verdades del Evangelio, no tenemos nosotros otra alternativa más que ir y verificar y ver y nosotros experimentar por nuestra cuenta estas maravillas. No quedarnos únicamente con lo que nos han contado. ¿Qué pasa con el Pentecostés? Normalmente el Pentecostés utiliza como guía también sus emociones y sus sentimientos. Es muy común escuchar frases: Dios me ha dicho, Dios me dijo, respecto a ti Dios me dijo esto, esto y esto y aquello. Pero el apóstol Pedro nos exhorta a que nosotros no debemos ¿de qué? De buscar interpretaciones de forma particular. La profecía no se interpreta de forma particular, sino que todo es una plena unidad y concordancia. Nosotros como adventistas tampoco podemos guiarnos por las emociones o por los sentimientos. ¿Saben que las emociones y los sentimientos son la peor guía que nosotros podemos tener? ¿Saben por qué? Porque resulta que todo lo que somos humanamente está contaminado por el pecado. Aún nuestras emociones y nuestros sentimientos. No podemos basar ni siquiera nuestra esperanza de salvación en lo que yo siento. No porque hoy me siento salvo y mañana no me siento así, Dios cambia. ¿Sí me entienden? Las emociones están contaminadas. No puedo ponerle a ellas mayor importancia de la que deben de tener. Mi fe debe de estar basada en algo que es absoluto y en algo que no cambia. Y lo único que no cambia, ¿qué es? Cristo. Y entonces, por consecuencia, su palabra. El profeta Isaías dijo: sé que se la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cierto o no? Así es.
Entonces el cristiano verdadero, y aquí lo podemos, el cristiano verdadero, ¿qué es lo que hace? Escudriña. ¿Qué significa escudriñar? Estudiar con diligencia, con profundidad, como el minero que cava para sacar las gemas más preciosas. ¿Qué más hace? Estudia y sigue lo que Dios dice en su palabra. Desconfía de todas las emociones y de todo aquello que la palabra de Dios contradice. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es muy fácil creer en Dios, ¿cierto o no? Sí es muy fácil creer en Dios. El libro de Santiago refiere que los demonios creen y tiemblan de miedo. Nosotros lo que tenemos que hacer no es creer en Dios, nosotros tenemos que creerle ¿a quién? A Dios. Y creerle a Dios significa que si su Biblia lo dice, su palabra lo dice, ¿yo qué tengo que hacer? Hacerlo, obedecer. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos el concepto de reverencia tiene que ver con eso, con obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios. Ahora bien, ya que estamos en el lugar santo, ¿cuántos de ustedes comen de vez en cuando? ¿Hay algún fakir aquí que coma cada tercer día? ¿Hay alguien que coma cada semana? No, comemos diario, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día debiésemos de comer? Dicen los médicos que 5 veces al día. Pero mínimo comemos ¿cuántas? 3. Ok. La palabra de Dios es el alimento espiritual que tú necesitas. Y muchas veces languidecemos porque comemos ahí de vez en cuando. O comemos cada sábado. Cuando debiésemos de comer cada cuándo? Diario. Y es más, yo te podría decir hasta 3 veces al día como mínimo. Mañana, tarde y noche. Que la palabra de Dios se encuentre en tus labios. ¿Por qué? ¿Para qué sirve la Escritura? ¿Por qué está en esta sección del santuario? ¿Por qué es tan importante? Primero, el apóstol Pablo le escribe a su amigo Timoteo. Toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y para qué es útil? A ver, ayúdenme. ¿Enseñar? En justicia. Así es. Mira, mi hermano. No tenemos que inventarnos el hilo negro de las cosas. Tampoco tenemos que inventarnos cómo es Dios y lo que pide de nosotros. Las verdades de la Biblia son tan sencillas que un niño las puede entender. Pero también son tan profundas que la persona más sabia puede adentrarse en ello y siempre va a encontrar un manantial inagotable de verdades y de conocimiento. El medio que Dios utiliza para comenzar tu santificación, y no lo olvidemos porque en esta sección del santuario es donde inicia el proceso de la santificación, es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida luchando contra las tentaciones y contra los pecados. Y queremos encontrar algún medio y nos parecemos a Naamán. Ustedes se acuerdan que cuando Naamán llegó con el profeta decía, es que yo creí que me ibas a mandar a hacer algo difícil y complicado, que tenía que ir allá a una montaña o tal vez luchar contra un ejército, y lo único que me dices es que vaya y me sumerja 7 veces en el río Jordán. A veces nosotros creemos que en nuestra lucha contra el pecado tenemos que hacer alguna grande hazaña, pero el primer paso que Dios nos pide es únicamente, exponte a mi palabra, léela, medítala, escudriñala. Porque eso fue lo que precisamente hizo ¿quién? Jesús. Cuando Jesús se enfrentó a la tentación, no se enfrentó con ninguna herramienta o medio que tú no tengas a tu disposición. Porque si Él se hubiese enfrentado con algún medio o herramienta que tú no tuvieras, ¿tú qué podrías decir? Pues no, tú lo hiciste porque eras ¿qué? Eras Dios. Pero no lo hizo así. ¿Cómo se enfrentó a la tentación Jesús? Con un escrito está. ¿Qué quiere decir? ¿Que utilizó qué? Ahora, ¿la Biblia la traía Él en sus manos? ¿Dónde la tenía? Ahora, cuando tú vas a leer el deseo de todas las gentes, cuando lees el capítulo de Lucas, capítulo 2, vas a ver que hubo una mujer que se interesó en que Jesús tuviera todo eso, ¿en dónde? En su mente. ¿Quién fue? Fue María. María le instruyó con lo que él mismo había inspirado en el pasado. Porque recuerden, ¿quién inspiró las Sagradas Escrituras? Pero ahora Él se había puesto en las manos de esta jovencita y como un infante tuvo que ser instruido en lo que Él mismo había inspirado. El Dios del cielo se humilló
Pero a lo que voy es, Él siendo el Dios del cielo, siendo santo y puro, puso las palabras de la Biblia en su corazón y en su mente. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Pecador, con debilidades, con fallos. ¿Cuánto más lo necesito yo? ¿O no? Sería una arrogancia pensar que no lo necesito y que puedo estudiar ahí de vez en cuando. Eso sería arrogancia. ¿Qué más? El salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si yo les dijera hoy que nosotros no leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros, ¿me creería? ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. ¿Te ha pasado que algunas veces estás estudiando tu Biblia y te duele? ¿Te molesta eso que está ahí? Dios le dio al clavo. Dios encontró aquello en lo que estás flaqueando, aquello en lo que estás fallando, aquello que necesitas. Créeme, no somos nosotros leyendo la Biblia, es la Biblia leyéndonos a quiénes, a nosotros. ¿Cuál es el instrumento que utiliza Dios para hacer esto? Dice que examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Y si lo hay, ¿para qué? Porque resulta que hay un Salvador al cual nosotros podemos acudir, cuya sangre nos limpia de todo pecado y cuya palabra nos transforma. Ese debiese de ser nuestra petición. Examíname, oh Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo escribió: por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entre los nutriólogos hay una frase que dice que nosotros somos ¿lo qué? ¿Y creen que en la vida espiritual pasa lo mismo? Sí. ¿Han escuchado alguna vez la historia de la ciudad llamada Alma, relatada por Bullán? Les voy a contar esta historia. Existe una ciudad y esa ciudad se llama Alma. La ciudad que se llama Alma tiene 5 puertas. Estas puertas no pueden ser abiertas desde afuera, solamente pueden ser abiertas desde el interior. Tiene unas murallas impresionantes. Ningún ejército puede romper estas murallas. No hay ejército que pueda asediarlas y derribarlas. La única forma de entrar es que sus habitantes se lo permitan. Esta es una analogía de nuestra vida, de nuestra alma. ¿Cuáles son esas 5 puertas? Los 5 sentidos. Satanás no puede forzarte. Satanás no tiene el poder de entrar en tu mente si tú no se lo permites. Satanás no tiene el poder de leer los pensamientos. La única forma es que tú lo invites. Satanás te observa. Observa tus miradas, observa lo que haces, observa tus hábitos, y por eso es que logra identificar cómo tentarte. Además que dice el libro de Eclesiastés que todo lo que hay debajo del sol es lo mismo, no ha cambiado. Los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, y así hemos sido desde el inicio de los tiempos. Y Él nos conoce bien. Pero resulta que lo que tú permitas que entre en tu corazón es lo que vas a reflejar. El Señor Jesús dijo: lo que contamina al hombre no es lo que sale y va a la letrina, sino lo que sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Dónde pasas tus horas? Estamos llamados a entrar en el lugar santo. ¿A la presencia de quién? De Dios. Estamos adentrándonos a ese lugar. Cristo nos ha abierto el camino para que entremos. Nos ha dado su palabra para que la tengamos en nuestro corazón y esta esté en nuestros labios. Pero ¿qué es lo que estamos metiéndole en realidad a nuestra mente? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué estudiamos? ¿A qué le damos prioridad? ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu vida devocional? Esas son las maneras en que se ganan las batallas. Para concluir esta sección, les voy a pedir que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23.
versículo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 9. En este capítulo se nombran cada uno de los valientes de David. Y este capítulo, cuando lo leía de más chico, me gustaba mucho porque es un catálogo de héroes. Personas que hicieron cosas grandes, valientes, vamos. Pero el versículo 9 me llama la atención. Vean, después de él seguía Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita, que era uno de los 3 más valientes. Noten, entre los valientes este era uno de los ¿qué? De los 3 más valientes. Estuvo con David en Pas-damín, cuando los filisteos se juntaron allí para la batalla y los israelitas se retiraron. Pero él se mantuvo firme y estuvo matando filisteos hasta que se le cansó la mano y se le quedó pegada a la espada. Ahora imaginen la escena. Dice que estuvo en una batalla, ¿no? Estaba ahí la batalla, el fragor de la batalla. Estaban los filisteos bien armados y probablemente en algunas de las áreas donde estaban peleando, los israelitas lo habían dejado solo. Repentinamente ya no había más de sus compañeros y los filisteos se le venían encima. Si tú hubieras estado ahí, ¿qué opciones había? Probablemente una de las opciones, ¿cuál era? Agarrar y correr y a ver si me alcanzan. Pero no, ¿qué hizo Eleazar? Se envalentonó, tomó la espada y comenzó a matar ¿qué? Filisteos, uno tras otro. Pero dice que fue tanto su esfuerzo, ¿y cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que ya no pudiera qué? Ya no podía abrir la mano la tenía cerrada, trabada. ¿Y qué era lo que tenía en la mano? La espada estaba ahí. Pero el final del versículo, noten lo que dice. Aquel día el Señor alcanzó una ¿qué? Una gran victoria. A ver, ¿no fue la batalla de Eleazar? ¿Y quién fue el que alcanzó la victoria? El Señor. ¿Es atribuida a quién? A Dios. Porque mira, esto no es más que una analogía de lo que debiese de ser la vida del cristiano. La vida del cristiano es una vida de conflicto. Día a día necesitamos de la gracia de Dios para enfrentarnos a la vida. Día con día hay tentaciones, ¿cierto o no? ¿Hay algún día que no tengas tentaciones? ¿Hay algún día que no sea una lucha? Pero a veces lo que hacemos es que agarramos y corremos. Y lo que tenemos que hacer es agarrar la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, la espada del Espíritu, y luchar con esta espada y con la fuerza que Dios nos da. El libro de Efesios capítulo 6 dice que Dios nos da su poder irresistible. ¿Y el Evangelio qué es? Es poder de Dios. ¿Y poder de Dios para qué? Para salvación. Entonces, toma la espada del Espíritu y pelea, y pelea, y pelea, y pelea, hasta que la mano se te quede ¿qué? Pegada a la Biblia. No literalmente, sino que está aquí en tu corazón, en tu mente. Cuando tu hablar sea Jesús, cuando tu pensar sea Jesús, cuando hables de Jesús, actúes como Jesús. Ese es el espejo. Imagínate que al reflejarte, ya no te veas más a ti, sino a Jesús. Imagínate que las personas ya no te vean más a ti, sino a quién, a Jesús. Y con eso termino, diciendo o parafraseando de alguna forma lo que la hermana Elena G. de White en el último mensaje que dio, dijo. Levantó con su mano su Biblia y dijo: os recomiendo este libro. Os recomiendo este libro. Dios les bendiga.